y le dio órdenes específicas. Él le dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y dales guerra hasta que los acabes. Versículo 9: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Mira lo que le está diciendo, porque aquí vamos a entrar a comprender de una manera más sencilla lo que el Señor en esta mañana nos quiere decir. Dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y aquí empezamos a discernir qué estuvo pasando en el corazón de este rey, de esta persona, como puede pasar en el corazón de muchos de nosotros, que oyendo la voz del Señor, muchas veces la dirección que recibimos de Él, el consejo que recibimos de Él, sencillamente lo anulamos o lo cambiamos por cosas terrenales o materiales. Lo que Él está diciendo: pero vuelto al botín, cambiaste de idea. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: destruye hasta el ganado, destruye todo tipo de animales, o sea, arrasa completamente. Pero dice: vuelto al botín. ¿Por qué? Porque vio un ganado muy bueno, vio caballos muy buenos, o sea, vio cosas muy buenas, y a esos los perdonó, a esos los dejó vivos. Él dice: vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20, mira: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Generalmente nuestra naturaleza, lo hemos dicho muchas veces, tiende siempre a justificarse. Ahí encontramos a Saúl justificando: no, yo fui, yo lo hice, mire, traje el rey. Es que el Señor no dijo que trajera al rey, el Señor dijo que lo matara. Y trata el hombre en su corazón de justificarse siempre delante del Señor. Aquí es donde muchas veces hemos dicho: es una obediencia a medias. Y una obediencia a medias es una desobediencia. O se obedece como es, o sencillamente es una desobediencia. Saúl trató de justificarse: sí, obedecí, yo fui, sí, pero no fue total, completo la orden cumplida, sino que hizo parte de Dios, pero hizo parte de su propio corazón con lo que vio. Y mira lo que sigue diciendo, es que aquí está la profundidad de las cosas. Mas el pueblo tomó del botín, mira, ovejas y vacas, las primicias del anatema. O sea, y mira la justificación, dice: para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Primero que todo, ¿qué sentido de pertenencia tenía Saúl con Dios? Él le dice a Samuel: tu Dios. Ni siquiera dijo nuestro Dios, no el tuyo. Después de todo lo que él ya había vivido en cuanto a la vida al lado de Samuel con Dios y lo que él había hecho sobre su propia vida, incluso mudarle el corazón, cambiarlo, posicionarlo, darle victoria, o sea, y le dice: tu Dios. No había una coinonía, no había una comunión, no había una relación con ese Dios todopoderoso de Israel. Él le llama tu Dios. Y como desconocía a Dios, le dio, mira lo que le iba a dar. Supuestamente, dice, las primicias del anatema. Le iba a ofrecer algo que estaba bajo maldición. Algo que estaba en maldición se lo iba a ofrecer al Señor en gratitud. O sea, eso no tiene ningún sentido. Por eso dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Sigue diciendo, ahorita le dejo otro pedacito ahí. Y Samuel dijo, desde aquí viene la amonestación: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente la verdad es, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí nos enfocamos en dos cosas que el Señor quiere hablarnos a nosotros en esta mañana, especialmente. En el versículo 23, que muchas veces pasamos por alto o no lo discernimos en la profundidad de lo que esto significa, pero que puede ser un tropezadero para que esas promesas que Dios nos ha dado se cumplan.
Porque producto de esto, las promesas que Dios había puesto sobre Saúl se quebrantaron, hasta ahí llegaron. Porque Dios da promesas. Dios promete y cumple lo que promete cuando nosotros hacemos nuestra parte. Pero si nuestra parte no la cumplimos, hermano, hasta ahí llega la promesa. ¿A qué voy? Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas a cada uno de nosotros, y aún especialmente en este tiempo y para este año incluso, para este mes ya, a la última hora. Pero mis amados, aunque Dios ha prometido, si tú y yo no hacemos nuestra parte, quizás la promesa simplemente quede ahí en una promesa. No, lo que Dios quiere es cumplirla. Y por eso ha venido preparando nuestra mente, nuestros corazones, para que estemos alineados con su sentir y con su propósito, y que tú y yo no solamente las recibamos, sino que las vivamos y las disfrutemos y nos deleitemos en ellas, y sigamos comprobando que Dios es fiel, que lo que promete lo cumple. Amén. Pero mira, a Saúl le había dado promesas de su reino, pero hermano, quiso hacer las cosas a su manera, quiso obedecer a medias. Pero lo más terrible es esto que dice aquí. Y esto es para todos nosotros, porque esa es la perspectiva de Dios, como Dios ve las cosas. Quizás nosotros como hombres, como seres humanos, no las vemos en ese nivel y en esa dimensión, pero es como Dios las ve. Y por eso le dice, mira, porque como pecado de adivinación. Pecado de adivinación. ¿Qué es la adivinación? En otras palabras, como pecado de ocultismo, como pecado de brujería, en otras palabras, o sea, en lo satánico, en lo completamente opuesto, se convierte, dice, la rebelión. La rebelión es como un satanista, lo está diciendo la palabra, dice como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Pues no obedecer la voz de Dios. Revelarnos es hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro acomodo, desde nuestra perspectiva. Generalmente, escucha, porque estamos poniendo, por ejemplo, la palabra de Dios. Generalmente, el hacer o el revelarnos para hacer las cosas a nuestra manera está presionada o influenciada por las personas de nuestro entorno. Aquí Saúl lo dijo, el pueblo tomó y pues la gente. Muchos comportamientos y conductas de nosotros los hombres que son inapropiadas generalmente vienen por presión de otros que están a nuestro alrededor, que nos empujan y nos incitan y nos mueven a hacer lo incorrecto, a rebelarnos, en otras palabras, a ser desobedientes a los padres, a ser desobedientes si usted está en una clase, en estudio, a ser desobedientes a los profesores, a hacer, ay, usted se va a poner a cumplir eso acá como bien esto otro, es usted esto otro, esto, y nos lleva a rebelarnos. La rebelión no solamente consiste en cosas grandes que puedan ser sorprendentes, ¿no? La rebelión también se gesta en cosas muy pequeñas, porque no se trata del acto en sí, sino se trata de lo que hay verdaderamente en el corazón. Entonces ese corazón rebelde va en oposición, en contraposición al consejo, a la dirección y a los mandatos de nuestro Dios. Lo resiste. ¿Por qué? Porque entonces se le está dando vida, no hemos hablado, a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra manera de ser y de hacer las cosas. Y eso es lo que va a prevalecer. ¿Sí? Y eso es lo que va a prevalecer. Es ahí donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Ahí es donde tú y yo tenemos que, hermanos, ser entendidos para obedecer a nuestro Dios. O sea, mira la profundidad de lo que estas palabras significan como pecado de adivinación. ¿Cuántos aquí, y especialmente en esta cultura aquí donde estamos de Trinity, generalmente el trasfondo era muy ocultista? Y cuando usted se enteraba que fulano de tal practicaba eso, ¿usted qué pensaba de esa persona referente a esa persona? Le decía, eso es un brujo, eso es una bruja, eso practica esto, otro. ¿Qué concepto tiene uno de ellos? ¿Cierto? No muy bueno, para nada. Trabajando con el maligno, con el ser oscuro. Pero mira lo que dice la palabra, que cuando el corazón del hombre se revela, está en el mismo nivel. Qué tremendo. Por eso dice Dios se complace en la obediencia.
Y aquí el profeta le baja la cortina y le abre los ojos y le muestra la profundidad de lo que él todavía, o quizás nosotros todavía no comprendemos o no lo vemos en ese nivel o en esa dimensión. Porque él quiso justificarse. Él quiso justificar. No, yo obedecí, yo fui, yo hice, sí, pero no como Dios le dijo, sino fue a medias. Y él lo llama rebelión. El profeta les usted se rebeló. No lo hizo como Dios le dijo. Y muchas veces vuelvo y te repito, Dios nos da una dirección, una misión. Le dice, ve a tu casa, no pelees más con tu hijo, dale un abrazo. Pero cuando tú llegas a la misión, sí, fui a la casa, sí, vi a mi hijo, sí. No, pero es que darle un abrazo cuando no me van a meter un chancletazo. Pues no le di un abrazo, tampoco le di chancletazo, pero no le terminé por ahora. Ah, fuiste a la misión, fuiste a la casa, eso, pero hiciste las cosas al final a tu manera, como que pensaste que mejor funcionaría. No determinarlo, no llevarlo hoy a lo que le ha prometido. No, si Dios te dijo, es que tienes que darle un abrazo, es que lo abraces y ya. Porque esa obediencia es la que va a llevar frutos conforme a la voluntad de Dios. Pero a nosotros los hombres nos cuesta muchas veces hacerlo a la manera de Dios. Vamos a la misión, sí. Ciertas cosas, aspectos los ponemos en práctica, pero hay otras que decimos, no, qué mentira pensar. Donde yo dejé de llamarlo Filemón y le dije a papi, no, ese hombre mejor dicho, yo qué, no, padre, perdona, pero yo qué voy a ponerme a decirle que cielo, que no, yo no. Hermano, si Dios le está diciendo es que con esas palabras Dios va a lograr en el corazón de ese hombre quebrantarlo. Aunque por fuera tú veas, burla, quizás veas que esto, pero tú no sabes lo que Dios está haciendo dentro del corazón de esa persona y lo que está pensando. Quizás esa persona está diciendo después de 20 años de matrimonio que me llama Filemón y la primera vez que me dijo mi amor, ay, esta mujer definitivamente la obra de Dios está haciendo en ese corazón. Usted no sabe lo que Dios hace, como es, adoramos, aunque no pueda ver, estás obrando. Y hay cosas que son inmediatas, pero hay otras que son un proceso. Pero mientras tú te mantengas en obediencia a Dios, Dios te puede sorprender. Eres poderoso para hacerlo. Pero si ven que nos revelamos aún en cosas minúsculas, no como este hombre, ir a matar a un rey, no, quizás Dios no te ha mandado a matar a nadie. Quizás Dios lo que te ha mandado a matar es quizás alguna red social, eso sí, pero le hemos dejado como hablamos, la colita y como para estarla de flota. Hay cosas específicas que Dios nos habla, porque son el tropiezo para el cumplimiento de la promesa y de la bendición. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. No es lo que el hombre me está diciendo, no es cuestionando lo que el predicador dice, no, es la voz del Espíritu que me está hablando a mí personalmente. No estoy juzgando al hombre diciendo, es que ese Samuel, claro, como él sí vive allá y como él sí tiene y como él esto, claro, para él sí, pero es que a mí me queda más difícil. A mí, es que no se trata de Samuel, se trata de Dios, el que le estaba hablando a ese hombre. No se trata de un predicador, se trata de la voz de Dios que habla a tu corazón, que te conoce. Porque quiere ayudarte, Él no quiere avergonzarte, no quiere hundirte, todo lo contrario. Él quiere bendecirte, quiere levantarte, quiere posicionarte. Él mismo lo dijo, si tú oyes atentamente la voz, ahí le dice ahorita y vamos a verlo, porque viene la segunda parte, por no oír atentamente la voz de Dios, porque el Señor dice en Deuteronomio 28, si tú oyes atentamente mi voz, dice, ya no estarás abajo, sino que estarás arriba. Ya no serás cola, serás cabeza. Ya no tendrás que estar pidiendo prestado, al contrario, tendrás para prestar y ser de bendición para otros si tú oyes atentamente mi voz. De eso se trata. Dios no viene a nosotros a aplastarnos, no viene a darnos duro, no, todo lo contrario. Él viene a facilitarnos las cosas, pero eso viene a través de obedecer su voz y no de hacer las cosas como la sociedad me empuja a hacerlas o como mi ego me empuja a hacerlas. Con mi poco razonamiento. Hoy en día encontramos una sociedad donde vemos jóvenes con muy pocos años, pero se sienten más sabios que los propios papás. Hijos enseñando a los padres cómo es la vida y de qué se tratan las cosas cuando, hermano, no digo la palabra, pero tienen la cola sucia. ¿Ella me entiende? Sí, hermano, porque así nos ha levantado la sociedad de estos tiempos. Pero aquel que se cimenta en los principios morales, éticos, religiosos, espirituales, de toda, hermano, conforme a la palabra de Dios, que no cambia, mi hermano, las cosas van a ser diferentes. Y por eso aquí Samuel lo amonesta de parte de Dios. Y le abre los ojos y dice, mira, lo que tú hiciste no es sencillamente perdonar una vida, te rebelaste. Y eres un agorero, eres un satanista para con Dios. ¡Qué tremendo!
Ahí se lo dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y lo segundo, el otro gran pecado delante de Dios, dice, y como ídolos e idolatría, ¿la qué? Obstinación. ¿Usted se considera una persona obstinada o terca? De pronto no, ahorita vamos a mirar a ver si de pronto en algún punto por ahí como que caemos. Pero la obstinación, la terquedad, que podemos descifrar también como soberbia, dice, es un pecado de idolatría, de ídolos. Así lo ve el Señor. ¿Por qué la idolatría? ¿Quién es el ídolo? En la obstinación. Diga, este pechito, yo me convierto en un ídolo, en un Dios para mí. Porque cuando yo hago mi voluntad, soy Dios por encima del Dios Todopoderoso. Soy yo, soy mi Dios, soy yo. Y por eso le dice el profeta, mi amado, entiéndalo, que como ídolos e idolatría la obstinación. Para que la gente, por las acciones del hombre, deje de mirar al Dios Todopoderoso y lo mire a usted. Por eso guarda tu corazón cuando Dios te use a ti, como dice Génesis 12, ser de bendición, como estamos nosotros como iglesia para ser de bendición. Cuando Dios te use para ser de bendición, guarda tu corazón de que la gloria la recibas tú. Encárgate de que cuando Dios te use para ser de bendición, la gloria siempre sea para Él. Siempre sea para Él. No la recibas tú, no la tomes tú, no te sientas tú. No, Dios te usó. Dios te proveyó, Dios te dio la capacidad para ser de bendición, para dar esta charla, para dar esta, siembra, lo que sea, como Dios te use, pero que todo se encamine siempre al Señor. Saúl quizás no lo entendía y no lo veía en esa profundidad. ¿Sabe por qué? Porque no conocía a Dios. Él le dijo, tu Dios. Daniel dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará, se levantará y se esforzará cuando conocemos a nuestro Dios. Y en esto consiste la vida eterna. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿En qué es la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Conocer tiene que ver con esa intimidad, porque solamente las personas se conocen a través de tener una comunión, una intimidad, de estar continuamente ambos juntos, caminar, todo eso, ahí es donde se conoce, y eso es. Parece ser que Saúl sencillamente tenía una religión, que en ciertos momentos iban a ciertos lugares, se presentaban y adoraban, y sacrificios, y para y contar, pero el resto del tiempo no tenía comunión con Dios. Diferente al rey que lo sucedió, a David, fue completamente diferente. David sí tenía una comunión con Dios, David sí conocía a Dios. Antes de ser ungido, antes de ser llamado, antes de ser rey, David tenía un corazón que lo adoraba. Y no en público para ser felicitado, para ser alabado, no, en la soledad. Allá él solito, porque tenía el conocimiento de que es un Dios que lo llena todo. Y que por más distante que tú te encuentres, Dios siempre va a estar ahí viéndote y observándote. Pero es el hombre que conoce a su Dios. No necesita esconderse para hacer lo malo. El que lo conoce sabe que donde esté, Dios está ahí pendiente. Ese es el temor a Dios, sabe que Él está consciente de todo, en todo lugar. Pero Saúl no, quizás tenía una religión y no lo veía de esa manera. ¿Cuántas personas, haciendo un paréntesis, hoy en día tienen una religión, pero se la pasan consultando brujos, se la pasan consultando adivinos, se la pasan consultando agoreros, se la pasan y llegan por una religión? Porque no tienen comunión, no conocen a Dios. Y van a de fulano, necesitan algo, vamos a consultar. Le pasó incluso a una familia muy cercana. Tuvieron un problema de salud y la decisión fue irse al lado de un rezandero de esos. Y por eso cuando las personas, yo sé que usted nunca ha ido ni lo volverá a ir, pero cuando van a esos lugares tienen cantidad de imágenes y santos y todo. ¿Por qué? Porque mira, ahí está. Eso no es de Dios, ¿verdad? Es en contra de Dios.
Y en esa necesidad fueron allá. ¿Para qué fue? Pura misericordia de Dios, al final de las cosas le salvó la vida a esa persona, pero iba al otro lado, pero ya concretico. Sino que cuando ya vieron la gravedad de las cosas, ahí sí buscaron al Señor. Y Dios extendió misericordia. Pero quedaron consecuencias y secuelas, como para que nadie lo olvide. Conociendo a Dios, no lo honraron, no lo adoraron, no lo buscaron como Dios, sino que se fueron a eso, los ídolos. Tenemos a Saúl, religioso, pero buscaba. Tanto así, en determinada situación, tú ves la historia de Saúl y se fue a buscar una divina. Es que Dios no me respondió, entonces voy a ir por otro lado. Ahí estaba el corazón, aún después de ser amonestado, aún después de decirle qué significaba todo esto que él estaba haciendo, como que le resbaló, no le importó, porque estaba pensando en quién, en él. En él. Qué tremendo, ¿no? A mí esto me impactó mucho. Dice que como pecado de adivinación era la rebelión. Por eso yo les había comentado que aún para el Señor ante sus ojos la murmuración y el chisme es contado como pecado de adivinación, porque es hacerle daño a otro en lo oculto. Cuando rajas fuera esto, no esto, es entrar allá a ese cuarto con la bola de cristal allá, lo es igualito, así lo ve Dios. Porque es una rebelión, es oponerme a estas personas, lo que dijo, esta situación, estoy resistiéndola, porque me estoy anteponiendo yo con mis prejuicios, mis argumentos, lo que yo pienso, cómo deben ser las cosas. Eso no es así, eso tampoco, hermano, yo no me doy cuenta porque no tengo temor a Dios de lo que estoy diciendo o haciendo. En lugar de entregar todo al Señor, en lugar de darlo todo a Él. Y a veces fallamos en eso. Yo sé que fallamos a veces en eso. Todos incurrimos, Señor. De una u otra manera, hermano. Incurrimos. Yo no estoy hablándome limpio. Pero todos incurrimos de una u otra manera. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón de eso. Para que tú y yo entendamos que eso es terrible delante de los ojos de Dios. Él se lo dice, es que como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad. Y le sigue diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, si ves, o sea, no tuviste en cuenta la dirección, el consejo, sino que como que no entendió de dónde provenía el consejo, la dirección, la orden, como que la pasó por alto. Por eso, por cuando desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rebelde. Similar a las palabras que el Señor dijo, Jesús: si alguno se avergonzare de mí aquí en la tierra, yo también me voy a avergonzar de usted. Por eso, tú desechaste la palabra, el Señor también te desechó entonces. Está diciendo que yo no soy importante para ti, lo que te estoy aconsejando y direccionando para ti vale 5. Listo, no metes conmigo, entonces hasta ahora mira cómo resuelves tu vida, siendo tú Dios de tu propia vida. Chao. Eso le dijo a Saúl, fue desechado. Vinieron consecuencias. Guiar una vida, hermano, sin Dios, qué terrible. ¿Sabe una de las consecuencias que este hombre vivió? Problemas mentales. Problemas mentales. Quizá la persona empieza a tener delirios de persecución, delirios de muchas cosas, cosas fantasiosas en su mente. Problemas mentales tuvo Saúl. Tanto así que la única manera de calmarse era que le tocaran alabanzas. Pero le dieron problemas mentales. Los problemas mentales son esos cambios, quizás, en determinadas épocas, situaciones. Puede ser bipolaridad, puede ser lunático, puede ser, no sé. Pero ver que es grave tomar esa acción, hermanos. Qué terrible. Unos estados de ánimo completamente, ahorita que ya matara, ya esto lo estaba perdonando, o sea, algo alocado de este hombre como siguió viviendo. Incumpliendo sus promesas. Incluso a David le prometió la hija, eso ya se la quitó y se la dio a otros. Es una cantidad de cosas que incomprensibles. Todo aquí en la mente, una perturbación mental. Después de que Dios había sido tan misericordioso con él.
que lo había levantado, lo había ungido, lo había dado, hermano, en todo lo que hizo este hombre. Y por eso vinieron las consecuencias. Dice, también te ha desechado para que no seas rey. Dos cosas especialmente vamos cerrando. ¿Qué llevó a Saúl a hacer lo que hizo? En otra ocasión, porque esta fue ya la etapa, él hizo algo que no debió haber hecho. En la casa de Dios ofreció un sacrificio que no le correspondía a hacer. Samuel le citó, le dijo, espérame allá, el séptimo día subiré, ofreceremos sacrificios para que vayas a la guerra. Pero empezó la presión del pueblo. Mira cómo la gente, vuelvo y te digo como al comienzo, influye tanto en tus decisiones. Y por eso hay que tener cuidado de los que nos rodean o con quienes rodeamos. Porque malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Malas influencias, hermano, dañan, perjudican. El pueblo estaba reunido para la guerra esperando a Samuel, pero viendo que no llegaba, el pueblo temeroso, cuando empezó a ver el ejército enemigo que era superior en número, empezaron a tener miedo y empezaron a desertarse, a irse por ahí, a escabullirse. Empezó a mermarse el ejército. Y él, preocupado y angustiado, viendo que no llegaba, él mismo ofreció el sacrificio. Él mismo presentó delante de Dios. Parece cosa insignificante. ¿Qué llevó a Saúl a hacer lo que hizo? Y es lo que tú y yo tenemos que tener cuidado. Lo primero, la impaciencia. ¿Te consideras una persona impaciente? Cuidado. ¿Sabes por qué? Porque la impaciencia es mala consejera. Cuando se toman decisiones en la impaciencia, muchas veces, hermano, más que bien hacemos mal, generan consecuencias. Y después no decir, yo me hubiera esperado, yo porque me arrebaté, ya está la consecuencia, ya está el daño causado, producto de la impaciencia. Y así como este hombre, esa impaciencia los llevó a consecuencias eternas, no fueron temporales, fueron para siempre. Esas consecuencias, por la impaciencia, que es lo contrario a la voluntad de Dios para nosotros, porque lo que Dios espera de nosotros es que tú y yo seamos pacientes. La paciencia está asociada a la confianza, a la seguridad. La paciencia está asociada a la tranquilidad y paz que puedo tener de un Dios que me da promesas para saber esperar en Él y confiar en Él. La impaciencia me lleva a actuar en el egocentrismo, en lo que yo pueda hacer. ¿Qué está sucediendo? Lo hemos hablado aquí en el Medio Oriente actualmente. Esa guerra que se vive allá producto de la impaciencia. Porque Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo. Y viendo que pasaban los años y no se cumplía la promesa, Sara fue impaciente y en su impaciencia cometió un error y quiso ayudarle a Dios. Y le dijo a Abraham, no, pues si Dios nos prometió, pues venga, lléguese, tenga relaciones con esta sierva. Y el niño que ella tenga nacerá en mis piernas y ese será el hijo que Dios nos va a dar y ahí vendrá la descendencia. ¿No? Y aparentemente ante los ojos de los hombres, todo bien. Pero es que eso no era lo que Dios le había dicho. Porque Dios le había dicho de ti saldrá. No le dijo de otra, no. Fue específico, pero aquí hay algo clave. E incluso Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué no oíste? ¿Por qué no prestaste atención? ¿Por qué fue a media la información que recibiste? ¿Por qué no estuvo atento a lo que Dios te dijo? Muchas veces por no prestar atención. ¿Qué necesito yo para prestar atención? Estar concentrado, que nada me distraiga. ¿Quién sabe en qué estaba pensando cuando Samuel le habló? Y esta impaciencia llevó a Sara a cometer ese error que hasta el día de hoy todo el mundo está viendo lo que está sucediendo. Y es el problema de los árabes con los judíos. Que ahí nació Ismael, que ahí la descendencia de los árabes, por la impaciencia.
Y si tú hoy analizas en tu propia vida, quizás has recibido consecuencias por ser impaciente, por no esperar, por acelerar las cosas, por acelerar los tiempos. Fuiste impaciente, obraste en tu propia naturaleza, razonamiento, forma de ver y percibir las cosas, como le sucedió a Samuel. Por eso, si Dios te dice, mis amados, que esperes en Él, que confíes en Él, aunque sea la última hora, el último mes, y Dios te ha prometido y te dice, hermano, que aunque sea el último mes y que lo que no recibiste durante todo el año, quizás sea en este mes, Dios te pueda sorprender, no te impacientes, créelo, sigue obedeciendo al Señor en lo que Él te está direccionando. Y aquí quiero enlazarlo con lo que el Señor nos habló. Mira, los obreros de la última hora, dice que de la mañana estuvieron sentados en el lugar donde la persona va y contrata. ¿Qué hacían estos hombres a las 5 de la tarde todavía ahí sentados? ¿Fueron impacientes? Tenían esperanza aunque ya se estaba acabando el día. ¿Por qué no se iban? Aparte de eso, quizás resistieron y soportaron escarnios y burlas de los que pasaban. No sabemos, pero pudo haber sido. ¿Cómo? ¿Y usted? Está esperando que lo contrates y ya se acabó el día, echa para la casa más bien, ya se vaya aguantando frío o aguantando calor. Y más bien no pasaba y dice, ¿usted qué hace aquí? No, y váyase a barrer a la casa, aquí aplastado, nadie lo contrató y esperando hasta ahora. ¿Quién sabe qué clase de escarnios recibieron? Pero ellos seguían ahí esperando. En otras palabras, ¿qué nos enseñan? Que la paciencia mantiene viva la esperanza. La impaciencia la acaba. Porque ya no espero, obro, actúo. Estos hombres de la última hora estuvieron ahí. Fueron pacientes, esperaron, ya acabó el día. Es que incluso los de las 3 de la tarde también, a las 3 de la tarde, ¿usted qué esperanza tiene? No solamente que lo contraten, ¿de qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? En 3 horas, en 3 horas. ¿Sabe qué va a servir? Pero se mantuvieron ahí con una esperanza viva. Y cumplieron el horario sin hacer nada hasta las 6 quizás. Quizás fueron de aquellos donde salió la famosa la frase que dice, la esperanza es lo último que pierde. Porque para las 5 de la tarde estar todavía sentado esperando que los contraten no fueron nada, hermanos, es mucha fe. Porque de eso se trata la paciencia, de fe. Y la fe es lo que Dios busca en tu corazón, y es lo único que tú tienes para agradarlo a Él. Tener la confianza, la seguridad y la convicción de que Él es fiel en cumplir lo que nos ha prometido. Y entonces te repito, si Dios lo prometió y tú lo crees, Él lo hace y tus ojos lo van a ver. Amén. Así es sencillo. Así es sencillo. Tengamos cuidado con la impaciencia. Cuando te sientas impaciente, ¿sabes tú qué tienes que hacer? Quítale el ahí y sé paciente. ¿Y cómo somos pacientes en la impaciencia? De rodillas ante el Señor. O acostado en tu cama, o parado, como quieras, pero ante el Señor. Y suelta el bulto, suelta la carga. Que tú digas, Señor, esto me está intranquilizando, no estoy viendo todavía esta situación, Señor, me dan ganas, Señor, pero Dios mío, Señor, solo tú sabes cómo se hacen las cosas. Yo puedo pasarme en calidad o quedarme, Señor, corto en hacer, en actuar. Tú eres perfecto, Señor, tú lo dijiste, tú esperas, Señor, espero en ti, confío en ti. Y suelta y vuelve a la paciencia. Esa esperanza en Dios te trae paz y tranquilidad en medio de las aguas turbulentas, en medio de ese horno de fuego, sabiendo que Él está prometido estar contigo, en medio de aguas, en medio de fuego o en cualquier situación. Es un Dios que te ha prometido abrir caminos donde no lo hay, que fluyan aguas donde quizás está todo desértico, donde no hay esperanza. Pero entiende quién es tu Dios para ti. No seas como Samuel, el Dios de otros. No, el Dios tuyo, tu papá, tu Abba. Y en Él podemos confiar y en Él podemos esperar. Él es tu fuente de provisión en toda área de tu vida. Tú vienes a Él, confías en Él, esperas en Él y no volverás a tener sed. Porque la persona que tenga sed y la busque fuera de Dios se va a equivocar, tratando de llenarla, esos vacíos emocionales y mentales en las personas, en las circunstancias o en las cosas. Lo único que añade son consecuencias más nocivas y dañinas, no solamente para su propia vida, sino que afectan la vida de los que están a tu alrededor.
Se lo digo porque yo viví eso. Pero no lo veía en la dimensión así como quizás Saúl. No entendía la profundidad de lo que él estaba haciendo. Yo no veía la profundidad del daño, la tristeza, el mal que estaba causando en mis seres queridos, que decía amar, pero los estaba lastimando con mi conducta, carácter y comportamiento, mi manera ególatra de vivir y de hacer las cosas para agradar a los hombres. Me dejaba arrastrar por esa sociedad, por ese círculo social, allá iba. Yo no veía hasta que Dios un día me abrió los ojos y me mostró el daño que yo estaba causando en el corazón de mi mamá, de mi hermana, de mi esposa, de mi hija, de muchas personas que estuvieron cerca a mí con buenas intenciones, pero yo los estaba dañando, engañándolos, burlándome de ellos porque viviera para mí. Pero cuando lo entendí, decidí volver mi corazón al Señor, que ya no fuera el Dios de otros, sino el Dios mío, y se convirtió en mi Dios personal, pero más que mi Dios personal, se convirtió en mi papá. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que tu relación con Él sea como la de David, no como la de Saúl. Esa relación sea así. Entonces, mis amados, no te dejes gobernar por la impaciencia. Cuando te sientas ansioso, impaciente, ¡pum! Padre, aquí estoy. No sé lo que está pasando, lo sucediendo dentro de mí. Siento ganas de acabar con el mundo, Señor, pero Padre, ayúdame. Necesita el Salmo 72, creo que es. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo aquí en la tierra, mi Dios. ¿A quién puedo acudir, Señor, sino a ti, el Todopoderoso? ¿De dónde vendrá mi salvación, mi respiro, mi ayuda, Señor? Solo de ti. Te necesito, ven. De la manera que tú hables con Él así, empiezas a sentir esa como paz, como que esa ansiedad, esa intranquilidad y paciencia, como que empiezan a ser neutralizadas, empiezan a bajarse. Pero tienes que hacerlo en esa relación con Él, para que no llegues al término como este hombre, de lo que era maldito, ofrecerle a Dios el sacrificio. Tremendo el mundo. O sea, como que no se miren las cosas, se hace por hacerlas, se hace por cumplirlas. Eso se llama religiosidad. Por eso aún una reunión como esta, no vengas por venir. Eso se llama religiosidad. Venga porque tu corazón arde por Él. Pastor, en Salmo 73. 73, gracias. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros entender. Así nos quiere el Señor en esta última hora de este año, para manifestar su gloria y su poder a favor de todos los que somos pacientes en Él y esperamos en Él. Y tú dices, Dios lo prometió, yo lo creo, yo sigo. Señor, ayúdame a ser obediente, a que mi razonamiento no se sobrepongan sobre tus consejos, tu voz y dirección, Señor. A anular toda voz propia o del enemigo, Señor, solamente a oír tu voz y a seguirte a ti, Padre. Ayúdame a sensibilizarme, Dios, solo a ti. Son oraciones que tú puedes hacer continuamente para que te mantenga fluyendo en el Espíritu y no en tu propio ego. Y lo segundo que tiene que ver acá, lo primero, la impaciencia que empujó a Saúl a actuar, ya lo dijimos, rodeado por su propio egocentrismo, pero también por la presión de otras personas. Pero lo otro que vemos acá, dice, y como ídolos e idolatría hará obstinación, que tiene que ver con la terquedad. Ahora, ¿qué es la terquedad? ¿Qué es la obstinación? Escucha, mantener con empeño una opinión, una actitud, o una posición o una decisión a pesar de los obstáculos o argumentos en contra. Es lo que podemos decir son prejuicios, una información que yo ya tengo acá y que todo lo que pueda venir nuevo lo filtro a través de lo que yo ya tengo acá. Y por más novedoso, bueno y de bendición que pueda ser, pero si no concuerda con lo que yo ya tengo acá, lo desecho. Y entonces sigo siendo yo. Yo recuerdo que les coloqué un ejemplo una vez de una persona muy cercana, una de mis hermanas, pues, puedo hablar de porque son 7 pues, con un temperamento un poquito fuerte y mucha cantaleta, pecado, como dice la Biblia, es que no lo dice ni la Biblia dice que una mujer cantaletosa es como una gotera continua, eso fastidia. Y entonces otra hermana le dice, le hace la amonestación, ¿no? Hija, pero mire que usted esto, y le reconviene. Y entonces el ego, ¿no? Así soy yo, así me hizo mi mamá y mi papá, y así soy yo. Pero así como. Entonces la otra dice, sí, quizás así te hicieron, pero se puede cambiar. ¿Sí? Se puede cambiar.
Porque tu forma de comportarte, de vivir, de expresarte, fastidia. Y no solamente fastidia, la coinonía dentro del hogar, dentro de la casa, se vuelve irritante, fastidiosa, ¿sí? Por esa forma de ser. Entonces le digo, usted tiene que estar dispuesta al cambio también. Si usted ve que lo que usted está haciendo a demás personas les está fastidiando, pues hombre, no se sobreponga por los demás. Baje la cabeza a la guardia y diga, uy, sí, perdón, de verdad, se me pasó calidad. Sí, a veces es que... Y trabaje en eso. Y se vuelve más cordial y armoniosa la convivencia. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de no decidir cambiar? Sencillamente le dijeron, qué pena, no puede convivir aquí, hasta luego. Y ella necesitaba estar ahí. Pero es que ya no aguantaba más. Entonces dijo, prefiero que viva solita y más bien le colaboro financieramente, pero lejitas aquí, ¿no? ¿Sí ven? Pues muchos de nosotros traemos todos esos prejuicios, traemos muchas cosas, pero por eso viene el Señor a hacer cosas nuevas, novedosas. Y para hacer las cosas nuevas y novedosas, se tiene que aprender primero a derribar todo aquello que ya traíamos como algo certero y verdadero, con esos prejuicios o conocimientos que generalmente vienen de una sabiduría terrenal o ancestral, ¿sí? De nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Que aunque fueron familiares y nos amamos, muchas cosas de los que ellos me enseñaron fueron incorrectas. Entonces el hecho de que vengan de seres queridos, personas que respetamos, no significa que todo lo que nos dijeron era correcto. No, cuando yo hablo la verdad de las cosas, descubro que hay cosas que ellos me dijeron que eran incorrectas. Yo tengo que estar dispuesto al cambio, a quitar ese argumento para ponerlo verdadero, porque es lo que me va a bendecir no solamente a mí, sino a los que están a mi alrededor. Pero eso yo les decía en una prédica, de las cosas más difíciles para una persona es desaprender. Porque para tú construir lo nuevo, el Señor Jesucristo lo dijo, hay que derribarlo bien. Si tú tienes vino nuevo, no le eches en odres viejos. Se van a dañar las dos cosas. Y desaprender es lo que más nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo ya he aprendido está ligado al yo. Porque muchas veces la persona se identifica en su ser con eso que ya aprendió y recibió en su trasfondo de los años que ha tenido. Ay, no, así lo hacía mi mamá, pero ¿por qué no le echa tantica cebollita al arroz? Ay, no, mi mamá me enseñó a hacerlo así, y mira a ver si se lo come así, si no, no. Entonces, esa forma de ser radical, de no desaprender para agradar a otros, nos puede traer conflictos. Entonces, no se comió el arroz, ay, ahí sí peor, pero no, me dejó la comida salmina, no, se armó el caos. Por no estar dispuesto a renovar y decir, oye, voy a probar echándole cebollita, quizás cambie el sabor del arroz. Nunca me lo he comido así. Él me dice que sí, que es difícil. Vamos a probar. Pero el que es radical dice, no, porque mi mamá me enseñó a mí que solamente se le echa sal y grasa o aceite, ya. Yo estoy dispuesto a desaprender para aprender, y así muchas cosas en la vida. No, porque no saca los panties allá de la llave, no abre la ducha, va a abrir la ducha allá sus panties con... Ay, no, a mí siempre me enseñaron en mi casa a colgarlos ahí. Pero, sí, pero... Ay, no, mira, si le gusta, quítelos usted. Si ven que todas esas cosas, argumentos que traemos pueden dañar comunión y coinonía con otros. Nosotros tenemos que estar dispuestos al cambio. Y mejor, escúchame, cuando ese cambio viene de Dios, porque cuando viene de Él, recuerda que la voluntad de Él para con nosotros es agradable, es perfecta, no solamente para ti, sino que va a adornar a los que están a tu alrededor y se van a alegrar en Dios de ver tu cambio, tu transformación y de las cosas nuevas. Dios no puede edificar nada nuevo si no derriba lo viejo aquí en tu mente. Prejuicios, conflictos, ideas preconcebidas que han marcado tu yo, tu naturaleza, donde te has definido por eso y no por lo que Dios quiere hacer y está haciendo en tu vida. Dios quiere renovarte verdaderamente, hacer cosas maravillosas, pero tú tienes que estar dispuesto a lo que sea de cambio. Si hay cosas que vienen de Dios que son para tu bendición, quita lo viejo para que lo nuevo se establezca. Por eso la terquedad es mantenernos ahí, como dice la definición, sosteniendo una decisión, una opinión, una actitud, aunque muchos me digan que estoy equivocado, pero no, yo sigo ahí. Y es que así lo digo, me respetan, entonces, respétenme, porque esa es mi posición. Pero mire, usted puede, así, escúchame,
te lo defino, te lo estoy resumiendo, eso se llama espiritual, eso es un espíritu de idolatría. Eso no dice la palabra. Está hablando de cosas espirituales, idolatría y ocultismo. La persona que le cuesta sujetarse a Dios, obedecer a Dios, hermano, es un espíritu de ocultismo que está resistiendo. Recuerda que uno de los nombres del maligno, ¿cuál es? Tiene 4 nombres: serpiente antigua, diablo, Satanás y... el versículo. Bueno, Satanás es el que resiste, y el que resiste está fundamentado en el orgullo, porque él quiso ser como Dios. El pecado de idolatría, quiso ser como Dios. Él resiste a Dios. O sea, es un trasfondo espiritual. Tenemos que verlo en esa dimensión. Tenemos que verlo en ese nivel. Entonces, la terquedad, mis hermanos, tiene un trasfondo espiritual. La persona que es terca tiene miedo a los cambios, ¿sí ven? Tiene miedo a los cambios. Consideran que su postura le da comodidad y seguridad. O sea, prefieren resignarse y estar así mal, pero bien, a sus propios ojos, que producir un cambio. Entonces, cuando Dios le dice que exíjale a su pareja que no le lava una prenda más hasta que no compre la lavadora, y la persona terca dice: ya son tantos años, ahí ya me acostumbré. A mí me gusta porque hasta hago ejercicio. No, que está resistiendo el cambio, no quiere enfrentarlo, porque si Dios te dijo, dígale esto que Dios ya propuso en el corazón de ese hombre comprarlo. Lo único que está esperando es que usted lo motive. Y así muchas cosas. Es un ejemplo que pongo, pero para que me entienda lo que te quiero decir respecto a lo que Dios muchas veces lo tiene que hacer. Porque es así. En lo nuevo se produce el cambio. Lo viejo siempre va a traer las mismas actitudes, consecuencias, vida. En el cambio, en la transformación, es donde tú ves lo nuevo, lo novedoso, y que va a ser agradable a tu corazón. ¿Y quién lo propició? La obediencia a Dios, siguiendo el consejo de Dios, lo que Dios te direccionó a hacer. No seas terco, obstinado. La persona terca, obstinada, hermano, es la persona que tiene religión y no comunión. Porque el que tiene comunión siempre tiene un corazón moldeable y manejable para que Dios haga, trabaje en nosotros, construya, edifica. La persona religiosa tiene un corazón duro, no se puede trabajar, procesar, es ahí y así, no hay más nada que hacer. Por eso yo recuerdo la palabra que Dios me dio a mí personalmente, quizás tú la has recibido en algún momento, es la que habla de Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 26. Y el Señor dice: y quitaré el corazón de piedra y te daré un corazón de carne, y soltaré espíritu nuevo dentro de vosotros, y vosotros me seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dios solamente puede ser Dios y Padre de un corazón de carne, de un corazón moldeable, manejable, porque antes no lo conocía como Dios sino como religión, porque mi corazón estaba duro, girando en torno a mi ego. Y cuando eso se produce, viene la bendición y se multiplicará el trigo. También hay una bendición de parte de Dios con un corazón así. De lo contrario, hermano, es muy complicado y va a ser muy difícil. Lo que tú puedas recoger se va a ir, hermano, donde tú no lo veas. Lo que vas a construir no son un cimiento firme, sino son un cimiento muy volátil. Por eso la felicidad fundamentada en circunstancias es volátil. A veces está contento, feliz, volando, pero al otro día está triste, deprimido y se quiere morir. No, cuando hay comunión con Dios hay una armonía que a pesar de las circunstancias, por más que cambien, tu corazón siempre va a permanecer, como dijo el Señor: hoy es el día que hizo el Señor para alegrarme y gozarme. Voy a mantener un equilibrio en mi vida. Los desequilibrios son los que traen temor y miedo, consecuencias, pero un equilibrio siempre va a mantener la seguridad y confianza de que todo va a ir bien, aunque todo se esté moviendo. Porque ya no tengo yo el control de eso, lo tiene Dios y ya se lo entregué. El religioso quiere mantener el control siempre. Y por eso cuando no logra tener el control sobre algo o alguien, hermano, quiere acabar con todo. No es así. No es así. Entonces tenemos en nosotros, mis amados, que tener disponibilidad y disposición a esos cambios. La persona terca está siempre decidida a hacer lo que quiere y no otra cosa. Como ya les dije, como yo pensé, como yo lo propuse. Porque no atiende razones, aún sin importar las consecuencias.
Dicen, usted hace eso, no, hermano, eso, mejor dicho, eso es terrible, porque mire, pues, ¿qué me importa? Pero lo vamos a hacer. Terco, ¿no? Obstinado. ¿Conoce usted personas así de pronto? No. ¿No? Entonces, la terquedad tiene que ver con un corazón duro. Eso fue lo que el Señor nos dijo. Voy a dar 3 razones rápidas, solamente se las cito y le doy un versículo de ejemplo bíblico y ya. Y vamos ahora sí cerrando aquí, colocando el monitor para orar. ¿Qué factores en el corazón de una persona identifican que el corazón está obstinado o es un corazón terco? Lo primero, el orgullo, como Saúl. El orgullo. Nehemías 9:16 dice, ponme atención. Pero ellos y nuestros padres se ensoberbecieron, endurecieron su cerviz y no obedecieron tus mandamientos. Nehemías 9:16, el orgullo. ¿Qué es endurecer la cerviz? ¿Dónde va la cerviz? Acá no. ¿Y qué es endurecer la cerviz? Pues no quiere agachar la cabeza, no quiere reconocer la falta, no quiere reconocer el error, sino que permanezco ahí. Eso es un corazón duro, que a pesar de que cometí la falta, a pesar de que partí el pocillo y no lo reconozco y no lo acepto y me están regañando y me están mostrando las consecuencias y me están diciendo ahora completo la vajilla, pero sigo ahí, me la compro y qué, pero no le reconozco la falta de error, no. Eso es endurecer la cerviz, mantenerse en la posición, eso es terrible. En lugar de corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Y entonces yo bajo y digo, perdónenme, sí, la embarré, no sé en qué momento le pegué. No, sí, Dios mío, Señor, papá, mamá, perdónenme por esto. ¿Qué puede venir? Gracias. Ya no le dicen compre la vajilla, sino le dicen tranquilo, no pasa nada. Igual ya le vamos a cambiar. Claro, por un corazón que hermano reconoce. Así es con Dios. Por eso Saúl endureció la cerviz, se quiso justificar. ¿Y qué pasó? Dios lo desechó. ¿Qué hubiese pasado si Saúl reconoce su error, su falta, su equivocación? Yo les contaba qué días, mis amados. Yo he leído la Biblia varias veces, no digo cuántas, porque no quiero ser arrogante ni nada, la he leído. Pero no he encontrado todavía un momento en el pecado de Adán y Eva que ellos le pidieron perdón a Dios. Léala. Yo sé que usted la ha leído más veces que yo. Pero en ningún momento en el error, cuando Dios los confrontó, ¿qué hicieron? Ellos le dijeron, perdóname, nos arrepentimos, erramos, fallamos a la voz tuya, al mandamiento. ¿Qué hicieron? Se justificaron. ¿Qué hizo Saúl? Se justificó. Es que Saúl tardó, es que el pueblo se le estaba yendo, es que de eso no se trata, eso es duro corazón, terquedad, obstinación, endurecer la cerviz. ¿En qué momento Judas pidió perdón? ¿Usted cree que si hubiera pedido perdón hubiera tenido chance? Claro. Pero como Dios conoce los corazones, Dios sabe que Él no iba a pedir perdón. Hace 8 días lo vimos, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, entre dos fuegos, ¿se acuerdan? Está las lágrimas y la cruz. La cruz sin lágrimas es religión. Las lágrimas sin cruz es remordimiento, pero las dos cruces en un arrepentimiento a vivir trae vida y esperanza. Las lágrimas como cruces, sí. Usted no va a dar pidiendo perdón, viviendo las consecuencias de lo que vivieron. Es lo único que dijo, oye, esto es grande para mí, ahora tener que echar mocho. Hagándole cosas. Estoy sacrificando. Porque el pecado trae endurecimiento de corazón. La rebelión y la obstinación endurecen el corazón del hombre para no atender a los designios de Dios. El abrir el corazón al pecado desobedeció, entró la idolatría, entró la obstinación, entró el ocultismo y se endureció el corazón para con Dios. Así ve la proporción de todo lo que significa esto, es el orgullo. Lo segundo, incredulidad. Segunda de Reyes 17:14 dice, pero los israelitas no escucharon, eran tan tercos como sus antepasados que se habían negado a creer en el Señor su Dios. La incredulidad lleva a una persona a tener
obstinación o terquedad, incredulidad, orgullo, y lo tercero, para no ir tan largo, pues un corazón malo. Jeremías 7:24 dice: pero mi pueblo no me escuchó, siguieron haciendo lo que querían, siguiendo los deseos obstinados de su malvado corazón, fueron hacia atrás en lugar de avanzar. Ahí está todo, en resumen. Él mismo lo dijo: porque perverso es el corazón más que todas las cosas, y engañoso, ¿quién lo conocerá? Por eso tenemos que tener cuidado nosotros con nosotros mismos aquí adentro, porque en cualquier momento le puede torcer, le puede endurecer, se puede levantar, y nosotros tenemos que velar en él. Ahora, vamos a mostrarnos en un espejo, cerramos aquí, para de pronto identificar si tú y yo tenemos algo de terquedad o obstinación. No para avergonzarnos con nosotros mismos, no, al contrario, para sacar eso en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude, ¿cierto? Primero, ¿usted es una persona consentida u obediente? ¿A qué me refiero con consentido? El consentido es el que se deja hacer lo que quiera. ¿Se considera una persona consentida u obediente? Tanto usted quiere ver una serie en Netflix, usted obedece y le dice: no, tengo que apagar el televisor. Ah, pero como soy yo, no voy a ver. ¿Qué soy yo? Segundo, ¿soy impaciente o espiritual? Ya les expliqué eso. Cuando viene la impaciencia, ¿qué tengo que hacer? Soltarla al Señor, volverme espiritual. Entonces la pregunta es: ¿lo hago o me quedo en la impaciencia? Que me empujan religiosamente en el ego a hacer lo que creo que debo hacer, o actuar como debo actuar. Y creo que una de las mayores formas de entender lo que es la paciencia es en un estado, digamos, de salud. ¿Sí o no? Cuando va al médico. Empezando desde la cita, tiene que esperar y ser paciente a que lo llame. Cuando de pronto está en un procedimiento o algo, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué se le llama a la persona paciente? Espera. ¿Y en qué radica esa espera? En que confíe en las manos y el conocimiento de lo que ya estudió y está preparado para hablar a su favor. Nosotros hace ahorita una semana pasamos por un tiempo así. ¿Qué nos tocó hacer? Paciencia. Y cuando nos queríamos impacientar, busca al Señor. Bueno, que todo tiempo estuvimos ahí. Pero vea lo tremendo que hace Dios. Lo hablamos anoche con mi esposa. Su palabra dice que Él convierte el lamento en baile, la tristeza en alegría, ¿cierto? Esas lágrimas en gozo. Y decíamos anoche sábado, hace 8 días estábamos en una clínica con el niño allá canalizado, trasnochados, la cuestión. Y anoche sentados ahí, estaban ahora esperando lo que estaba en una fiesta de 15 años. Hace 8 días en lágrimas y hoy en gozo. Solo Dios puede hacer eso. Amén. Y lo único que yo he entendido es que todo Dios tiene un propósito. Amén. Y que esta es la apertura de grandes y maravillosas cosas, como Dios nos ha prometido, no solamente para nosotros, sino recuerda que eso es para toda la iglesia. No sé lo que estés pasando o has pasado, pero solo Dios puede convertir las lágrimas, la tristeza, el gozo, el baile, el danza y la alegría. Porque si Dios ha prometido que te deleitarás y te gozarás en esta última hora, mis amados, así te hayan angustiado, afligido, cuestionado, como los hombres de las 5 de la tarde todavía ahí sentados a que lo esperaran, mis amados, cree, si Dios dijo que iba a pasar para contratarte, si Dios dijo que iba a venir en este último mes, de última hora, Dios lo va a hacer. Dios es fiel, que nos ha prometido. ¿Cómo vas a identificar con la terquedad? ¿Me aferro a mi camino o prefiero la voluntad de Dios? A lo que yo quiero, como quiero, o espero la voluntad de Dios. ¿Qué Dios dice respecto a esto? ¿Qué me aconseja el Señor respecto a esto?
Y lo otro, decido hacer cosas a mi manera o como las haría el Señor. Ahí está todo. Lo que es la terquedad, especialmente hablando de la impaciencia. Y vuelvo y te digo, ambas van como de la mano. Ambas van de la mano. La impaciencia nos lleva también a ser tercos y obstinados. Porque es el que no espera, entonces quiere hacer las cosas a su manera y como ella propuso. Entonces, nosotros estemos dispuestos a aprender, mis amados. Y te digo algo, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él venció la impaciencia y la terquedad. Él nos enseña a decir, no como yo, sino como tú. Como el título de esta charla, no como yo. Yo pienso una cosa, pero Señor, ¿tú qué piensas respecto a eso? Dirige. Él fue paciente. Estuvo en el tiempo perfecto, en todo tiempo, en todo momento. Aún como el devocional de esta mañana, le llegó en el momento correcto y justo a la samaritana. Dios, hermano, llega justo a tiempo. Dios no se está tardando en tu vida, en tu situación, en la respuesta a tu petición. Tenga la plena seguridad que cuando es y será lo mejor para ti. ¿Amén? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al Rey. Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana por este hermoso día, este tiempo, Señor. Gracias por tu preciosa palabra que viene, Señor, a abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para ver cosas que quizás no las discerníamos, no las entendíamos así a profundidad. Quizás estábamos como este Saúl, que no veíamos, Señor, como el pecado de rebelión, el oponernos a hacer totalmente tu voz, tu mandato, es visto como la adivinación, Señor, qué terrible. O como la obstinación, la terquedad es vista, Señor, como ídolos o idolatría, los fundamentos espirituales, Señor, que están en contra de tu buena voluntad para con nosotros. Por eso tú has venido, Señor, a hacer una muy buena obra en nuestros corazones, Dios Todopoderoso. Y como tú nos has enseñado, no es una obra externa, sino una obra interna en nuestros corazones. Y lo primero que tú inicias a hacer en nuestro corazón es que tengamos una comunión contigo. Tú lo dijiste, quiero cenar contigo, que tú cenes conmigo. Quiero que me conozcas, quiero ser conocido por ti, que te conozcamos porque tú estás dispuesto, tú estás propicio a cada uno de nosotros, Señor. Porque es del corazón, Señor, que muchas veces endurecido se generan los problemas externos, exteriores, en todas las áreas, Señor. Por eso tú vienes a tratar con nuestro corazón.